Hola, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a tu canal de CPE Ministerial, y hoy quiero hablarte de las dos términos o dos palabras que habrás leído en la escritura: cenizas y cilicio. Y alguna vez, yo sé que muchos de nosotros lo han leído, lo leímos también acerca del ayuno, nos han hablado acerca de humillación, pero quiero que entendamos y veamos más profundamente qué significa la palabra cilicio, ceniza, por qué se hacía, por qué la Biblia habla acerca de vestirse del cilicio, de estar en ceniza, de sentarse sobre ceniza. Y pasa que generalmente en los tiempos antiguos, en los tiempos de la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, las personas venían como un acto de humillación, de luto, de dolor, de tristeza. Se vestían de cilicio y se ponían ceniza. El cilicio era esa tela, ese vestido que se ponían las personas, que generalmente estaba compuesta por pelo de camello, pelo de cabra, y se ponían ese traje, se ponían esa tela como una señal de humillación, como una señal de respeto, de dolor, de arrepentimiento. Y esto lo encontramos muchas veces en la Biblia. También habla acerca de la ceniza, que se sentaban sobre la ceniza, que cuando había pecado en una nación, cuando había maldiciones en un pueblo, en una nación, en una ciudad, venían las personas y dice la Biblia que se despojaban de sus vestidos y se vestían o se ceñían de ceniza, de cilicio y de ceniza. Entonces, voy a estar aquí más adelante mostrando un poco de imágenes para que vean cómo se ve el cilicio, la ceniza. La ceniza era prácticamente, pues, ceniza los judíos se ponían ceniza en sus cabezas, o se sentaban sobre donde habían muchas cenizas, con el fin de humillarse, con una señal de menosprecio ante ellos, de menospreciarse ellos mismos, de humillarse ante Dios. Y esto lo está escrito en la Biblia. Quiero que leamos el pasaje, uno de los pasajes donde el Señor habla acerca de esto, en Daniel capítulo 9, versículo 3, y dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y vemos aquí en este pasaje que Daniel, en esta parte de esta porción de la palabra, Daniel se humilla ante el Señor y hace una oración por su pueblo, Jerusalén, por su pueblo, porque dice que él ve de que viene un tiempo de destrucción, de desolación sobre su pueblo, por causa de la maldad, por causa del pecado, por maldiciones sobre esa nación, que habían entrado porque se abrieron puertas y dejaron la voz y la palabra del Señor. Y Daniel, en esta parte, él empieza a orar y dice que se entra en ayuno, en oración, en cilicio y en ceniza. Entonces él hacían esto como una señal de humillación ante Dios, como una señal de menosprecio ante ellos y de reconocer de que ellos no son nada, de que somos nada, de que sin ti, sin el Señor, no tenemos ninguna bendición, no tenemos nada que podamos conseguir sin sus manos. Entonces, por eso se utilizaba en ese tiempo el cilicio y la ceniza. Veamos otro ejemplo donde dice Jonás capítulo 3, versículo 6, dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, ojo ahí, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Aquí vemos que no se puso ceniza, sino que se sentó sobre ceniza. Entonces, generalmente en la cultura allá, en el Antiguo Testamento, en los antiguos tiempos, se sentaban sobre ceniza, como una señal de humillación, de respeto, de reverencia ante el Señor. Entonces, aquí vemos que el rey de Nínive ve que Jonás viene con una palabra, con una asignación de parte de Dios para Nínive, diciéndoles a que se arrepientan y diciéndoles, predicándoles la palabra, predicándoles el evangelio. Dice que va a venir destrucción sobre Nínive, pero el pueblo de Nínive se humilla y se ciñen de cilicio y de ceniza, como una señal de respeto, como una señal de arrepentimiento, de humillación, diciendo: Señor, volvemos a ti, volvemos a tu palabra, perdónanos por nuestros pecados. Entonces, esto es otra señal, otra evidencia, otro ejemplo en el que vemos que es una señal de humillación, una señal de arrepentimiento como gente, como pueblo, como nación. La Biblia también habla acerca de David, que
en un momento en 2 de Samuel vemos de que David llora y dice a sus hombres que se vistan, cíñanse de silicio y de ceniza, porque había fallecido, había muerto su comandante Abner, y dice que él fue hasta su tumba y se ciñeron de silicio en ceniza y vinieron ante su tumba, ante su sepulcro, y lloró David largamente, amargamente por su comandante, por Abner, porque había fallecido. También se hacía no solamente como una señal de honra, de humillación ante el Señor, sino también como una señal de luto, como de tristeza, como honrando esa persona que murió, que falleció, que tuvo problemas. Entonces generalmente ellos se vestían, se ceñían de silicio como una señal de tristeza, de dolor, de luto por las personas que fallecían. Y esto es lo que significa silicio y ceniza. Hay muchos más ejemplos en la Biblia, pero te invito a que sigas tú escudriñando y profundizando en la palabra del Señor, porque creo que la Biblia nos manda a nosotros creo que en estos tiempos nosotros nos vamos a ceñir de ese mismo silicio, de esa misma ceniza, pero ya no hacemos algo físico, no nos vestimos de esa tela, sino que venimos con un corazón humillado, quebrantado. Y la Biblia dice que el Señor no menospreciará el de corazón quebrantado y humillado. Él no lo va a despreciar. Y Él no va a despreciar ese corazón humillado que está dentro de tu corazón. Por eso acércate al Señor y el Señor vendrá y perdonará tus pecados, porque su palabra dice que si mi pueblo se humillare y orare y se convirtiere de sus malos caminos, confesare sus pecados, yo le oiré desde los cielos, perdonaré sus ofensas, sus errores, sus pecados, y sanaré su tierra. Y así mismo el Señor sanará, perdonará a todo aquel que se vista de ese arrepentimiento. Ya no es algo físico, sino que dentro de tu corazón tú te acercas al Señor, te humillas delante de Él y pides: Señor, perdóname, me arrepiento, vengo delante de ti en favor de mi casa, en favor de mi familia, y pido perdón y me visto en ayuno, en silicio, en ceniza delante de ti. Eso es una forma en la que nosotros ahorita nos humillamos ante el Señor. Tu corazón, lo que sale de ti, de la abundancia del corazón hablará la boca. Entonces eso es lo que quiero decirte de parte de Dios hoy a través de este video. Dios te bendiga, sigue compartiendo los videos y nos vemos en un próximo video de CP Ministerial. Dios te bendiga.